Grabar primero, ahí sí. Estas charlas las estamos compartiendo en las redes sociales, entonces también como me parece importante avisar esto porque si alguien de ustedes quiere hablar, ¿no es cierto?, y dar una opinión o aparecer con su cámara, también va a aparecer su rostro y lo que ustedes comenten en ese video. Entonces, quiero dejar eso como dicho de anticipado. Lo que no aparece sí en los videos son los chats, ¿sí? Lo que ustedes puedan escribir ahí no aparece, aunque yo los voy a leer y para poder responder, ¿no? Pero no aparece identificado como con sus nombres ni nada de eso, ¿sí? Em, Me alegra ver que las personas que están conectadas hoy día se han conectado en otras charlas anteriores. Me alegra que esto esté siendo un espacio, ¿no es cierto?, al cual puedan seguir participando. Hoy día vamos a ver la edad de 3 a 5 años, que es una edad súper relevante en términos de lo que estamos hablando, que es la resiliencia. Como ustedes ya saben y les he anticipado anteriormente, no estoy segura si todas, estuvieron en las charlas anteriores donde yo explicaba un poco a qué me refería con resiliencia. Me da la impresión que sí, todas han estado. Entonces voy a hacer un recuento muy breve, justamente para que después la explicación de las actividades que hagamos tenga sentido, ¿sí? Em, entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de promover acá en el desarrollo de los niños? Es la resiliencia. Y la resiliencia tiene que ver con la posibilidad de obtener los mejores resultados posibles en términos de salud mental, física, como de bienestar general, ¿no es cierto?, ante la exposición de factores de riesgo o de situaciones de adversidad. No me detengo en estas charlas en mayor profundidad con los niveles de resiliencia ni los distintos como definiciones que hay, sino que me quedo con esta definición general que sirve para comprender todo lo que viene después, ¿ya? Es importante acá que la resiliencia depende de muchos factores, depende de eh, el contexto, como punto número uno, depende de los recursos comunitarios que haya considerado ese contexto particular, depende de las características individuales del niño o niña y también depende de las competencias parentales y marentales. En ese sentido, se entiende, por lo tanto, que de estos cuatro elementos hay muchos sobre los cuales no tenemos control, ¿no es cierto? Sin embargo, hay otros sobre los cuales sí podemos trabajar. Y en eso es lo que nos estamos centrando en estas charlas, como en cuáles son esos puntos sobre los cuales sí tenemos capacidad de acción y sobre los cuales podemos construir resiliencia, porque eso es un aspecto muy importante de la resiliencia, que la resiliencia se construye, ¿ya? No se nace con ella, no nos llega de la nada, ni tampoco la resiliencia depende de la voluntad, como se deja entrever a veces en los medios. Uno no decide ser resiliente frente a X situación y ya, sino que es algo que se construye y que requiere tiempo, ¿ya? Entonces es algo sobre lo cual hay que trabajar en el fondo, a eso se apunta, ¿ya? Y todas las actividades que vamos viendo charla a charla justamente tienen esa idea a la base de que es algo que son actividades que deben formar parte de la vida del niño y de la familia, justamente para que tengan este efecto de construcción. Día a día ponemos un granito de arena para que esta resiliencia se construya. No son actividades que hacemos una vez aisladamente, ¿no es cierto?, sino que deben formar parte en el fondo de las rutinas familiares. Ahora, en términos del desarrollo cerebral, en el desarrollo cerebral se puede observar que la resiliencia está muy ligada a las capacidades de autorregulación del niño y como la calidad, si se quiere decir de esa manera, la calidad de sus funciones, ¿no es cierto?, ejecutivas. Ahora, ¿a qué nos estamos refiriendo con autorregulación y capacidad y funciones ejecutivas? Nos estamos refiriendo a tres aspectos principales
Y son esos tres aspectos los que vamos a estar reforzando con estas actividades que vamos a ir revisando charla a charla. Primero, tiene que ver con la memoria de trabajo, y es esta capacidad que tiene un niño, una persona, ¿no es cierto?, de prestar atención, focalizarse y entonces poder retener información que se considera relevante para poder usarla. Eh, Esto es importante porque tiene que ver con el foco, tiene que ver con la capacidad de planificación también. ¿No se puede escuchar, Fabiola? ¿Los demás me están escuchando bien? ¿Sí? ¿Isabel me escucha bien? Bien, si alguien más no me escucha, no sé, Fabiola, si se pudo retomar, si me escuchas mejor. Em, Bien, entonces en la memoria de trabajo se puede, ¿no es cierto?, focalizar y entonces planificar y armar como una organización de las actividades, ¿no es cierto?, para poder realizar. Luego tenemos como segundo punto de las dimensiones como básicas a las que nos estamos refiriendo, que es el control inhibitorio, que es sumamente importante porque es la capacidad como de controlar el impulso, ¿no? Es la posibilidad de pensar antes de actuar, de reflexionar, de inhibir la primera respuesta, como de poder postergar, ¿no es cierto?, como postergar algo que quiero para más adelante, ¿no es cierto?, como postergar las tentaciones, como se podría decir, las distracciones, ¿no es cierto?, poder parar, bajar la marcha, ¿sí? Entonces esto es importante también para la planificación, ¿no es cierto?, para no querer todo ahora inmediato, sino que eso resulta muy frustrante, entonces se puede ir aplazando algo. Y luego, el tercer punto muy importante también para el manejo de la frustración, que es la flexibilidad cognitiva. Y la flexibilidad cognitiva tiene que ver justamente con esa idea opuesta a la rigidez, ¿no? Con la flexibilidad cognitiva nosotros podemos cambiar de rumbo nuestras intenciones o metas incluso cuando vemos que no está resultando o no se ajusta a un entorno particular, y entonces me permite gestionar mi frustración, ¿no es cierto? La frustración se genera igual, pero no me deja como derrumbado ni tiro todo por la borda, sino que busco otras alternativas entonces, ¿ya? Entonces esa flexibilidad es muy importante, por lo tanto, para la resiliencia también, ¿ya? Entonces, habiendo hablado de estos tres puntos, como voy a ir recordando charla a charla, y pido disculpas para quienes lo van a tener que escuchar todas las veces, pero incluso les puede servir para irlo como incorporando y reflexionando más. Para esos tres puntos, en este rango de edad, entre los 3 y los 5, se genera un periodo sensible para el desarrollo de estos tres elementos, ¿ya? Se han hecho estudios donde se observa cómo se va desarrollando las funciones ejecutivas a lo largo de la vida, y se desarrolla desde siempre, ¿no? Se está desarrollando y se termina de desarrollar a los 25, un estimado grueso, pero hay momentos de pic de desarrollo, donde se desarrolla más rápido. Y entre los 3 y los 5 años, un momento pero súper sensible donde se dispara la curva y se desarrolla muy fuertemente las funciones ejecutivas. Entonces, entre los 3 y los 5 años, los niños, uno ve que los niños son otros, ¿ya? Entre que tiene 3 y tiene 5, el niño es otro, ¿ya? Es un pic en el desarrollo de la memoria, del autocontrol, del manejo de la frustración, de la flexibilidad, de la planificación, ¿ya? Entonces, del aprendizaje, el desarrollo del lenguaje. Entonces, es una etapa súper sensible donde se puede trabajar mucho los aspectos que queremos potenciar para la resiliencia. Entonces, habiendo dicho eso, les voy entonces a comentar algunas ideas de actividades que se pueden hacer en esta edad, entendiendo por supuesto que como es distinto un niño de 3 que un niño de 5, ¿no es cierto?, vamos a hablar de algunas actividades que van a ir como más hacia los 3, otras más hacia los 5, o sea, hay que ir adaptando al niño concreto que tenemos enfrente, ¿no?
pero vamos a ver que todas aplican para tanto 3 como 5 años, solo que va a variar un poco la complejidad de la actividad, si se quiere, ¿ya? Entonces, acá es una etapa muy importante para intencionar y promover los juegos imaginarios. Los juegos imaginarios se dan de forma natural a esta edad y es muy importante que como adultos también podamos promoverlos e intencionarlos, ¿no? Ahora, ¿qué es importante para que los juegos imaginarios se desarrollen de la manera más óptima? Es importante que el niño tenga, por así decirlo, insumos para su juego imaginario. ¿Y cuáles son los mejores insumos? Son las experiencias, ¿ya? En ese sentido, mientras más experiencias tenga el niño, mientras más interacciones tenga o lugares conozca, más posibilidades tiene de integrar esos elementos diversos a su juego y por lo tanto se vuelve un juego con más elementos. Ahora, ¿qué hacemos en esta etapa en donde estamos en la casa? ¿No? Y no tenemos la posibilidad de hacer excursiones, ¿no es cierto? Y conocer mucha gente, ir a muchos lugares. Em, Acá es donde podemos recurrir a otros elementos que son igual de importantes para los juegos imaginarios con o sin cuarentena, ¿ya? Pero podemos sacarle más el jugo ahora en cuarentena. Primero son los libros, leerle a los niños, leer con ellos, ver las imágenes y a través de los libros exponer al niño a distintas experiencias de todo tipo, ¿no? que pueden aparecer en los libros. Esa es una. Otra es contarle historias o experiencias que los propios padres hayan tenido cuando eran niños, cuando eran más grandes, lugares que han visitado, gente que conocieron o que conocen, es decir, que a través de las historias de los adultos, ¿no es cierto?, el niño pueda como aproximarse a esas experiencias, ¿no? Y a los niños les encanta escuchar las historias de los padres. Con eso y en la misma línea está el ver fotografías, bueno, fotos y videos en el fondo de la vida familiar, y no solo de que fotos y videos que incluyan al niño o niña, sino que de la vida, por ejemplo, de los padres antes, ¿no es cierto?, de la llegada de los niños o antes incluso de que los padres estuvieran juntos, historias antiguas, ¿no? Entonces, con eso también vamos entregando insumos, como les decía antes, para que los juegos imaginarios tengan más elementos diversos que van más allá de la propia vida directa que el niño pueda tener en este momento, ¿no? Entonces le abrimos el espectro de posibilidades, ¿ya? Em, Siguiendo como en la línea de eso, de los juegos imaginarios, otro elemento que es importante es algo que hablamos de la etapa anterior y que ahora se vuelve a repetir como algo relevante, que es la reutilización de objetos comunes, ¿no es cierto?, para integrarlos y convertirlos a otras cosas. Esto siempre es muy importante porque fomenta la flexibilidad, ¿no? Entonces, permitir al niño utilizar elementos que no son juguetes y usarlos como juguete son relevantes para este periodo, permite la creatividad y flexibilidad. Lo mismo es como posibilitar, en la medida que el niño va teniendo más habilidad y más manejo de manuales en el fondo, que pueda crear sus propios objetos, ¿no es cierto?, sus propios accesorios para los juegos, ¿sí? Entonces, esto es súper interesante y va ligado con la siguiente sugerencia que les iba a dar respecto a los juegos imaginarios, que es promover que el niño planifique su juego, ¿ya? Si bien, lógicamente, el juego libre, no organizado, también es muy relevante para la expresión emocional, si queremos tener momentos de fomentar mucho las funciones ejecutivas, podemos promover que algunos juegos sean más planificados. Es decir, como sentarse con el niño y decir, ya, ¿a qué podemos jugar más rato? Podríamos hacer que tú eres tal persona, yo soy este, con el niño y la niña van tirando ideas de qué es lo que se puede hacer. Y entonces, bueno, ¿qué vamos a necesitar para hacer este juego? ¿Qué elementos necesitamos? ¿Qué ropa vamos a usar? ¿O qué cosas de la cocina podemos sacar? ¿O qué cosas de tu pieza? ¿Ya? Entonces, como en esta planificación del juego,
estamos ejercitando muchas cosas. Primero, es como la planificación como tal potencia mucho las funciones ejecutivas, la memoria, tener en mente lo que necesito, prestar atención y concentrarme en algo que quiero hacer. El control inhibitorio también se fomenta porque estoy aguantándome las ganas de jugarlo ahora, el tiro ya, sino que estoy aguantándome y junto los elementos primero para poder jugar a lo que yo quiero, ¿no? Entonces, cuando se invita a un niño a planificar su juego, estamos promoviendo muchas cosas a nivel ejecutivo que son relevantes y sobre todo para quienes se están incorporando después a esta charla, sobre todo en esta etapa, porque entre los 3 y los 5 tenemos un pic en el desarrollo de las funciones ejecutivas y de autorregulación. Entonces, todas las actividades que podamos hacer en esta etapa que fomenten el desarrollo de las funciones ejecutivas va a ser súper aprovechado por este cerebro, ¿ya? O sea, cada gotita que pongamos ahí, el cerebro la va a absorber inmediatamente. Entonces, la primera gran sugerencia fue juegos imaginarios y vimos distintas cosas que pueden promover el juego imaginario. Como segundo elemento, que también lo vimos para la charla anterior, pero ahora se complejiza más, está el contar historias, ¿ya? Como gran tema. Entonces, acá la idea es que nosotros vayamos promoviendo que el niño, en la medida que va creciendo acá, que vayan cada vez complejizando más las historias que cuentan. Con eso nosotros vamos a pedirle a los niños que nos cuenten cosas que hayan vivido en familia o cosas que hayan vivido en alguna actividad del jardín o del colegio, y entonces que puedan narrar y relatar. Y nosotros ir pidiendo información que esperamos sea cada vez más organizada, ¿no? Y más compleja. ¿Mm? Entonces, junto con que cuente la historia, un siguiente paso sería que nosotros como adultos escribamos esa historia que contó, ¿ya? Que puede ser una historia, puede ser de sus vivencias, pero también puede ser una historia creada, ¿ya? Como creemos cuentos, entonces el adulto crea una historia, después le pedimos al niño que cree una historia y la escribimos, ¿ya? Luego, la idea es que esa historia escrita pueda en otras instancias ser leída y ser recordada por el niño. ¿Y qué cosas le quieres agregar a esta historia? ¿Qué te piensa que podría ser entretenido para agregarla al final o entre medio? ¿Ya? Con eso vamos complejizando la historia inicial, ¿no es cierto? Y vamos promoviendo también que el niño, cada vez que leemos la historia, se va recordando de lo que escribió, ¿no es cierto? También, si no se escribe, también puede ser que se dibuje, ¿no? O sea, el niño cuenta esta historia y la dibujamos. Hacemos un estilo cómic o podemos dibujar solo una escena. Y luego, al día siguiente, 2 días después, sacamos el dibujo y, hoy, ¿cómo era esta historia? ¿Te acuerdas cómo era? Contémosla de nuevo, ¿ya? Entonces, en eso se va ejercitando estos aspectos como de ir ejercitando la memoria, de ir organizando mejor las historias, de ir agregando más complejidad y cada vez que el niño vaya creando una historia, en el fondo aquí el niño va ejercitando la creación de historia. Entonces, cada vez que vaya creando una historia, va a tener el aprendizaje previo de cómo se hacía y de qué cosas le quiere agregar ahora a esta historia que antes no se le ocurrió o antes no supo hacer, ¿no? Entonces ahí se va como desarrollando esa capacidad más organizativa. Otra actividad que es muy buena para la flexibilidad es contar historias en grupo. ¿Y en qué consiste esto? Consiste en que, bueno, en las personas que estén presentes, ¿no es cierto?, en estos casos, los que estén presentes todos cuentan una historia, pero cada uno va agregando una parte distinta a la historia, es decir, el niño parte, por ejemplo, con una escena o con algo que quiera decir. Luego, la persona siguiente, que puede ser hermano o cualquiera que viva en la casa, agrega algo a la historia. Y de luego el que sigue agrega otra cosa a la historia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va pasando con esto? Que la historia va cambiando cada vez más, ¿no es cierto? Y de maneras impredecibles para el niño. Y esto de lo impredecible es súper importante en el desarrollo cognitivo, porque en el fondo obliga al niño a adaptar la historia que tenía en mente o que le gusta
en realidad la tiene que adaptar a lo que otros están contando. Y cuando se le devuelve la historia al niño, el niño ahora tiene que agregar algo que tiene que adaptar, ¿ya? Y con eso estamos ejercitando la flexibilidad, estamos ejercitando también la frustración, ¿no es cierto?, el manejo de la frustración, estamos ejercitando la atención, la memoria, porque tiene que estar muy atento a lo que se va contando las historias, ir recordando y además ir modificando lo que quiere contar según lo que dijo la última persona antes que él o que ella, ¿no? Entonces es un ejercicio súper bonito, es entretenido y que ejercita muchas cosas de las funciones ejecutivas que queremos potenciar. Otro aspecto de las historias que se puede como explorar es la actuación de las historias, ¿ya? Que pueden ser historias de cuentos, historias inventadas por el niño, historias inventadas por los padres, la historia que salga en alguna canción, historia que algún otro primito, hermano contó, ¿ya? Y utilizarla y actuarla, ¿ya? Eh, esto en el fondo invita al niño a ejercitar la memoria, a ejercitar la atención, también a inhibir lo que él mismo quiere actuar, porque en realidad su actuación debe estar en el marco de la historia, no puede ponerse a inventar cosas, ¿ya? Entonces tiene que inhibir su impulso, que es algo que queremos ejercitar también, ¿no es cierto? Entonces, en eso es interesante también lo que se va generando y aparte que se le agrega creatividad porque cada quien se viste también con algo que le parezca para su personaje y le va agregando como emoción, ¿no es cierto?, a la historia. Otro aspecto de las historias que también se puede explorar dependiendo la situación es algo que hablamos antes también respecto de un segundo idioma. Se ven muchos beneficios en los niños que son introducidos en un segundo idioma y que muchas veces a lo mejor los padres no necesariamente lo hablan, pero el hecho de exponer a los niños a canciones, por ejemplo, canciones en otro idioma, ¿no? Ya estimula el cerebro de una manera que es positiva y afecta de manera positiva las funciones ejecutivas. En este caso, cuando hablamos de contar historias, se puede aplicar en el caso de que alguno de los padres hable un segundo idioma, no es necesario que sea bilingüe, ¿no?, pero que maneje lo básico para contar historias infantiles, entonces que pueda contar historias en otros idiomas también es un elemento que se ha visto que sirve mucho en el desarrollo de función ejecutiva. Bien, como siguiente punto, otro aspecto para desarrollo de función ejecutiva están las canciones. La música es algo que va a volver a repetirse y que salió en otras charlas, pero cada vez vamos a ir viendo cosas distintas de cómo abordar, por ejemplo, las canciones o de cómo abordar las historias, porque obviamente el desarrollo cerebral va cambiando, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, en términos de canciones y juegos con movimientos, hay actividades que son como de crear, como las gincanas, ¿sí? En donde se van creando juegos que el niño tiene que hacer una serie de actividades una tras otra, ¿no es cierto? Y cumpliendo una secuencia. em, y esas actividades en el fondo van activándolo a nivel físico, ¿no es cierto? La atención, la memoria, acá se ejercita harto la frustración también, porque en el fondo todas estas actividades, por lo general, implica que si tú te equivocas en algún momento, si vas con la cuchara y con el huevo en la cuchara y si se te cae, tienes que devolverte al inicio, partir otra vez, ¿ya? Entonces, actividades como esas promueven mucho el manejo, ¿no es cierto? Ejercitar el manejo de la frustración. Y es interesante también en esta edad, sobre todo, practicar actividades que tengan harto movimiento, es decir, ok, se puede hacer algo estilo, entre comillas, gincana, ¿no es cierto? Pero que tenga elementos de salto, de trepar, de correr, ¿no es cierto? O sea, como harto físico, ¿no es cierto? En ese sentido. Em, y por supuesto también acá se está ejercitando también
el inhibir el impulso de uno hacer la secuencia que uno quiera, porque en realidad hay que seguir pasos, ¿no es cierto? Y hay reglas. Em, por supuesto, un niño de 3 años puede sortear menos obstáculos que un niño más grande, entonces eso se va también como regulando en función de eso. Eh, También, siguiendo la misma línea como de los ejercicios o del movimiento, eh, hay como actividades físicas que promueven mucho el desarrollo de la atención en particular, como son todas las actividades que requieren equilibrio, ¿ya? Entonces, caminar por un cierto lugar, ¿no es cierto?, donde tenga que hacerse equilibrio, promueve muchísimo eso, el control del cuerpo y la atención, concentración, y por supuesto también va a pasar al niño que se caiga o no le resulte, entonces también va a estar ejercitándose la frustración, el manejo de la frustración, y también la inhibición, porque para yo hacer equilibrio en un lugar, tengo que controlar mucho mi impulso de llegar y hacerlo muy rápido, sino que tengo que ir calculando y conociendo el balance de mi cuerpo, e ir calculando cada movimiento, ¿no? Y junto con eso, otras actividades físicas que promueven la atención y concentración son los ejercicios de yoga, ¿no? Que a los niños en general les gusta mucho ejercicios muy simples de respiración, en donde tenga que hacer un cierto movimiento. Hay muchos ejercicios de yoga que están en internet para niños muy simples, cortitos, muchos de ellos con música además, entonces hay música, el niño lo va asociando a un movimiento, hay ciertos sonidos que hay que hacer y eso permite una regulación de la respiración también. Entonces, en eso son ejercicios que promueven mucho también la inhibición de la conducta impulsiva, ¿no es cierto? La atención, eh, también la frustración ante las posiciones que no les resulten, ¿no? Entonces hay hartas cosas en ese tipo de actividades muy beneficiosas. También siguiendo la línea de la música, se recomienda en esta etapa también música con coreografías cada vez más complejas, en donde el niño pueda estar ya sea solo o en grupo haciendo actividades con posturas específicas, posturas divertidas, ¿no es cierto? Donde, por ejemplo, se pueden hacer coreografías que vengan dadas por la canción o coreografías que el niño cree, pero que sea siempre la misma. Entonces tiene que recordarse cuál fue el movimiento que creó para cierta parte de la música y después repetirla cada vez que lo baila. O una coreografía creada por otro o en conjunto con otro, ¿no? Entonces aquí de nuevo ejercitamos, ¿no es cierto?, la memoria, la atención, el control inhibitorio, o sea, se va repitiendo todos los aspectos cerebrales que estamos reforzando. Em, También acá, de nuevo, algo que les recomendé la semana pasada era canciones que impliquen congelarse en algún momento, como que uno va bailando y la música para y hay que quedarse como congelado en una postura. Y eso se sigue promoviendo acá como algo que es muy positivo en términos de estar muy atento a la música, de inhibir el movimiento cuando se da la orden, cuando se para la música, ¿no? Y es muy divertido además hacerlo con los adultos e ir congelándose en posturas divertidas, ¿no? Como último aspecto, respecto de las canciones, también hay canciones en donde eh, la coreografía o la canción va cambiando en la medida que avanza porque se van agregando pasos cada vez que se canta. Por ejemplo, tenemos como canciones como el Chuchuá, en donde se canta una estrofa y tiene una coreografía, y después se canta lo mismo, pero se le agrega otro paso al final, y después se canta lo mismo, pero con otro paso al final, y así al final tenemos una canción larga con varios pasos de coreografía que en el fondo cada vez en la medida que se canta va agregando un paso más, un paso más. Eso, por supuesto, es buenísimo no solo para divertirse, sino que también para la memoria, la atención, la inhibición, ¿no es cierto? La frustración, porque más de una vez no le va a resultar, ¿no es cierto? Entonces,
ese tipo de canciones que ya vienen dadas, ¿no es cierto?, las podemos aprovechar para usarlas en estos casos. Otro aspecto más que podemos promover mucho en esta etapa es la cocina. Sobre todo en esta etapa de cuarentena, el cocinar se puede volver un súper aliado para el desarrollo de las funciones ejecutivas y de autorregulación, porque el cocinar combina casi todo lo que hemos visto antes, ¿ya? El cocinar implica leer las instrucciones, memorizar o tener como un recuerdo, ¿no es cierto?, de qué ingredientes tengo que utilizar, cuál es el procedimiento para hacerla, porque no es lo que yo quiero cuando yo quiero, sino que hay que primero prender el horno, después mezclar estos ingredientes primero. A veces hay recetas donde hay que dejar reposar la masa, entonces con eso el niño está ejercitando mucha inhibición, como de querer de inmediato hacer la galleta y comérsela rápido, pero no se puede, ¿no es cierto? Todo tiene pasos a seguir y el niño empieza como con esas experiencias a ejercitar el esperar, el hacer el proceso, seguir instrucciones, planificar, como ya, si vamos a hacer esta receta, primero planificamos cuáles son los ingredientes, los seleccionamos, los apartamos, cuál es primero, cuál es después, ¿no es cierto? Eh, y también en los niños un poquito ya más grandes en esta etapa, se empiezan a introducir, ¿no es cierto?, ya pequeños elementos de matemática, como pueden ser los números básicos, ¿no es cierto?, una taza, dos tazas, medir, ¿no es cierto?, cuánto es una cucharada colmada, rasa, empiezan a aprender como ese tipo de elementos em, a contar, ¿no es cierto?, y a conocer, a familiarizarse desde lo concreto, que eso es lo importante, como no decir, ah, sí, son dos huevos y listo, sino que tiene los dos huevos en su mano y sabe que uno, dos, ¿ya? Y eso en lo concreto se aprende muchísimo mejor, ¿no? Entonces, la cocina es maravillosa para desarrollo de funciones ejecutivas. Así que eso es algo que además en esta etapa, en este momento de cuarentena se puede aprovechar muchísimo. Em, por último, lo último que les voy a dar de sugerencias hoy tiene que ver con los juegos de mesa. Juegos de mesa que pueden ser comprados, pero en realidad hay dos tipos de juegos que les voy a sugerir ahora que son súper simples y que los podemos hacer nosotros en la casa, ¿ya? Porque básicamente el tipo de juego de mesa que se puede hacer a esta edad y que sirve mucho tiene que ver con juegos como de emparejar, ¿ya? Como de organizar. Entonces, por ejemplo, podemos crear un bingo, ¿ya? Como la misma idea del bingo clásico, pero sin números. Y en vez de números ponemos imágenes, ¿sí? Entonces podemos hacer un bingo sencillo en donde cada uno tiene su cartón con 4, 5, 6 o más imágenes y luego alguien va sacando de la bolsa las imágenes y ver quién completa su cartón primero, ¿ya? Si lo queremos hacer más complejo, y con esto ya con niños un poquito más grandes y que en el fondo estamos esperando que se concentren aún más, ¿no? Podemos hacer bingos como con opuestos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos un dibujo en mi cartón del sol, pero yo no lo voy a marcar cuando salga el sol, sino que cuando salga la luna en las fichas de la bolsa, ¿ya? Entonces son los opuestos, por ejemplo. Entonces, eso requiere obviamente de mucha más concentración del niño, la niña, de estar mucho más atento, ¿no? Y su memoria de trabajo está a full, ¿no? Como trabajando obviamente a full en ese momento. Entonces, esos cartones de bingo obviamente los hace uno en su casa, ¿no? Con dibujos propios, lo hacemos con el mismo niño. También hay otros juegos de mesa que uno puede más o menos inventar, que en el fondo son como de que el niño o la niña puedan ir haciendo como juegos de hacer como líneas, por ejemplo. A ver, voy a explicarme mejor. Hacemos muchos cuadraditos pequeños, ¿ya? Así como fichas en el fondo, cuadraditos pequeños con
por ejemplo, 5 tipos de figuras simples, como pueden ser círculos, estrellas, ¿ya? O sea, como figuras simples, y que además esas figuras tengan un color determinado. Entonces, además de tener 5 tipos de formas, vamos a tener 5 colores. Entonces, por ejemplo, hacemos una estrella, la misma estrella la hacemos en 5 colores distintos. El círculo lo hacemos en 5 colores distintos, y así, ¿ya? Entonces podemos rellenar una bolsa con todas estas fichitas, ¿no es cierto?, puestas ahí. Cada uno saca 5 o 6 fichas y vamos completando en el centro de la mesa, ¿no? Como líneas en relación a las formas o a los colores. Entonces, por ejemplo, yo pongo al centro una estrella roja, le toca al niño o la niña, entonces tiene que ver si entre sus fichas tiene ya sea el color rojo o la estrella dije, ¿no? Yo puse una estrella roja, entonces el niño tiene que poner otra fichita al lado que sea o roja o que tenga la estrella, ¿ya? Eh, Ustedes ven, es bien sencilla la idea, ¿no? Pero al niño le demanda harta concentración y además que está esta idea como de lo flexible. No solo me sirve lo rojo, no solo la estrella, sino que pueden ser las dos opciones, ¿no? Entonces tiene que estar pensando en dos líneas distintas en las que puede operar para hacer este juego, ¿sí? Y en la medida, obviamente, que el niño va creciendo, podemos agregar muchas más formas, más colores, le podemos agregar más reglas, por ejemplo, no se pueden poner más de cuatro, más de cuatro en fila, sino que después hay que hacer columnas. Uno puede irle agregando más como reglas para que sea más desafiante para los niños un poquitito más grandes, eh, pero la idea de esto ¿no es cierto?, que el niño vaya teniendo que utilizar mucho su memoria de trabajo y la flexibilidad entre los colores y las formas, como ir cambiando, ¿no es cierto?, en estas dos opciones para desarrollar su juego. ¿Mm? Y como último y final, para ir pasar a las preguntas, si es que quieren escribir en el chat o hablarlas, están los puzzles. Los puzzles son siempre maravillosos, ya los recomendé la vez anterior, los vuelvo a recomendar ahora, que son puzzles obviamente en esta edad ya más complejos, ¿no es cierto?, con más fichas, en donde el niño ya a esta edad empieza a generar como una planificación de cómo va a ser el puzzle. Lo clásico es que el niño ya empieza a pensar de que mejor es hacer los bordes primero, ¿no es cierto? O uno mismo le puede ir ayudando con ese tipo de reflexión. Em, o ir pensando, a ver, quiero hacer el árbol tiene todos estos tonos de verde, entonces voy a separar todas las que tienen verde, ¿ya? Y ahí empiezo a ver cómo armo el árbol. Entonces, ese tipo de planificación se empieza a dar en esta edad y es importante también que nosotros podamos irla guiando. Nosotros le podemos ir dando esas ideas para que el niño las vaya ejecutando después de manera cada vez más autónoma en la medida que se acerca a los 5 años. Em, Acá ejercitamos atención, memoria, flexibilidad, porque hay mucha frustración de por medio, entonces la ficha que no le funciona, tiene que intentarlo de nuevo y así, ¿no? Entonces, los puzzles mucho más complejos podemos armarlos en familia, ¿no es cierto? O el niño puede armar algunos solos si son más sencillos, pero siempre es importante la guía que nosotros como adultos podamos darle para que pueda ir cada vez más organizando mejor su juego y planificando, ¿sí? Eh, Bien, esas eran todas las ideas que les quería dar hoy día. Em, Ahora dejo el espacio, unos minutos para que puedan, si quieren, escribir en el chat alguna pregunta o si quieren hablar, me lo indican también en el chat y yo les abro el micrófono. Lo que sí les recuerdo a los que llegaron después, yo lo avisé al principio de la charla, es que las charlas las estamos subiendo a las redes sociales. Entonces, si para ustedes es una incomodidad o no quieren aparecer en el video, les recomiendo escribir su consulta por chat. O la pueden decir hablada, pero sin su cámara, por ejemplo, y no van a salir en el video, ¿ya? Entonces, bueno, no sé si alguien quiere comentar algo.
No tenemos comentarios el día de hoy. Hablé mucho, parece, los maridos. Qué bueno, Fabiola, me alegro mucho. Carolina, gracias. Bueno, aquí nos están escribiendo, ¿no es cierto?, de una chiquitita de 5 años que hace poquito notan un cambio en ella. No sé si eh, continúa después, Pauli, el comentario, por mientras, eh, por mientras voy a seguir con las preguntas que aparecieron entre medios. Sí, Pauli, después retomo. Isabel, tu pregunta sobre los niños con sus preguntas filosóficas, maravilloso. Es de una etapa tan rica, es donde eh, los niños empiezan a cuestionar mucho su entorno. Entre los 5 o 6 años, el tipo de pensamiento en los niños cambia, ¿ya? Entonces, cosas que antes no se preguntaban o las daban por sentado, ahora son como, chuta, ¿y esto por qué es así? ¿Por qué pasa esto? ¿No? Y nos hacen preguntas a los adultos que los adultos ni siquiera a veces sabemos y que de verdad a veces como adultos ya nos olvidamos que también teníamos esas preguntas cuando éramos niños. ¿M? Eh, en general, Isabel, algo que es muy importante con los niños, a veces más que uno darle las respuestas si uno no las tiene, es la invitación a reflexionar y hablar sobre ello. Como, a ver, ¿y qué crees tú que puede ser esto que tú preguntas? ¿Qué se te ocurre? Preguntarle a otras personas, si algo tiene que ver con historia o con temas que no manejamos mucho, ir a buscar la información, darle uno la propia opinión también, ¿no es cierto? Como acá es muy importante, más que dar respuestas cerradas a veces a temas que son más complicados, es promover la reflexión y el diálogo en torno a esos temas, sobre todo cuando son temas en los cuales puede haber muchas diferencias de opinión entre distintos niños y familias. Entonces, promover la reflexión es súper provechoso, Isabel, en esos casos. Uy, viene llegando una persona, pero bien atrasada. A ver, voy bajando. Bueno, Fabiola, mira, afortunadamente los puzzles en las cajas dicen la edad, ¿ya? Porque también no solo pasa por la cantidad de piezas, sino que también pasa por el tamaño de las piezas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en niños de 2 años hay puzzles que son súper grandes, pero que tienen 4 piezas, ¿ya? Pero las imágenes son muy grandes y el niño de 2 años ya de a poquito empieza a comprender esto de que si yo junto dos piezas se hace una forma, ¿ya? Y eso requiere de mucha práctica porque no es espontáneo que el niño al tiro lo va a entender, necesita de mucha práctica. Entonces, tú puedes tener para niños de 3 años, por ejemplo, puzzles de 20 piezas aproximados. Lo importante es que sean de un tamaño grande, con las figuras súper claritas, para que pueda irse dando cuenta la lógica del puzzle, que es que en una pieza hay un pedazo, ¿no es cierto?, de una imagen y que en la otra se continúa. Y esas imágenes tienen que ser suficientemente claras para el niño para entender esa lógica. Entonces ahí yo también te invito a verla, en las cajas siempre aparecen las edades sugeridas para los puzzles. Bien, voy a continuar con lo que había comentado Pauli en un inicio y que aquí retoma su comentario. Entonces, está preguntando acá, ¿no es cierto?, en una niña de 5 años, el tema de, ah, perdón, del oposicionismo, ¿no? Desobediencia, oposicionismo, y que lógicamente los padres promueve, ¿no es cierto?, que uno como papá se agota, se enoja y uno también se desborda. Eso es así. Eh, entonces, bueno, Pauli, en este tipo de situaciones, la verdad, eh, recetas mágicas no hay, ¿ya? ¿Qué es lo importante al final? Primero, así como tip, ¿no es cierto? Como cosas así más estructuradas que puedan servir,
es primero uno como conocer bien cuál es como la medida del enojo de uno, ¿ya? Es decir, de 0 a 10, cuando 10 es cuando me desbordo y 0 estoy tranquila, ¿ya? Entonces, cuando algo empieza a ocurrir que me empieza a enojar, la idea es que todas las personas no pasamos de 0 a 10 de una, sino que vamos subiendo. Lo que pasa es que muchas personas no nos damos cuenta que nos estamos enojando y solamente nos damos cuenta cuando estamos gritando, ¿ya? Pero es como que antes yo no me hubiera dado cuenta que me estaba enojando realmente, ¿sí? Entonces, algo súper importante como adultos es que conozcamos nuestras medidas de enojo, ¿sí? Porque en el fondo cuando yo sé que me estoy enojando y que esto va subiendo y que yo ya voy sintiendo que me voy a desbordar en 2 minutos más, por así decir, si esto continúa, yo puedo hacer algo en ese momento para evitar llegar al desborde. ¿Qué es lo que uno puede hacer? Depende mucho de cada persona. Por ejemplo, si uno está con otros adultos en la casa, uno puede pedir apoyo a esos adultos, como decir, mira, yo me voy a ir un rato a la pieza porque estoy superada, no doy más, y si me quedo aquí voy a gritar, entonces por favor quédate tú acá y yo vuelvo en un rato. Entonces, uno como adulto se aleja, toma agüita, se lava la cara, respira, ¿no es cierto? Y luego puede como volver y ya no estoy en 8, sino que estoy en 4. Sigo enojada, pero ya no estoy tan arriba, sino que logré calmarme un poco, que en el fondo es, logré autorregularme un poco, ¿ya? Y luego vuelvo, ¿ya? Si nosotros estamos tratando de desarrollar autorregulación en los niños, no puedo hacerlo si yo me desregulo, ¿ya? Porque el niño aprende de autorregulación también con el modelo que nosotros le damos. Entonces, es súper desafiante eso para los adultos porque implica que como adulto yo tengo que poder autorregularme emocionalmente y conductualmente, ¿ya? Y eso implica que me tengo que conocer muy bien, porque si no me conozco tan bien, me voy a desregular mucho más fácil sin darme cuenta, ¿ya? Entonces, una opción, ¿no es cierto?, es eso, como pedir ayuda a otros adultos. Otra cosa importante para tener menos episodios de desregulación adulta, ¿no es cierto?, es tener muchos espacios de lo que llamamos autocuidado parental. El concepto de autocuidado parental tiene que ver con muchos espacios del adulto, que el adulto pueda tener, que no tengan que ver con la crianza, porque la crianza es muy desgastante todo el día, ¿no? Todo el tiempo. Entonces es importante que los adultos tengan espacios de autocuidado parental, porque eso les permite tener después más tolerancia cuando hay momentos, ¿no es cierto?, de tensión, por así decirlo, en la casa, ¿ya? Si un adulto tiene esos momentos de autocuidado parental, que pueden ser muchos, o sea, puede ser, por ejemplo, no sé, a una persona que le gusta ver películas, tener espacio para ver películas, tener espacio para conversar en pareja, si eso es algo que le ayuda, ¿no es cierto?, a estar más tranquilo, para hacer un picoteo, para leer, me gusta pintarme las uñas, darme el espacio para hacerme la manicura, para lo que sea, ¿ya? En el fondo, cada persona sabe lo que le sirve para recargar su pila, ¿ya? Para estar relajado, para enfrentar mejor el estrés. Entonces, el autocuidado parental tiene un efecto preventivo, ¿ya? Es preventivo porque me prepara mejor para enfrentar situaciones de desregulación de los niños. Entonces, en ese sentido, es importante eso también. Lo otro es lo que comentaba, como esto de ir conociendo la medida, ¿no es cierto?, del enojo de uno, cosa de uno poder actuar o hacer algo antes de uno explotar, ¿ya? Entonces, son dos tips muy generales que podría dar en este momento, y básicamente ambos pasan mucho por conocerse como mamá, ¿no? Como conocerse qué es lo que uno necesita, hasta dónde uno llega en términos de tolerancia, ¿no? Y eso permite también ser un mejor modelo de autorregulación, porque todos nos desbordamos y todos nos enojamos, y hay rato en que no queremos nada, eso es, ¿no es cierto? Y si yo me desregulo, ¿no es cierto?, que esto también es importante, si yo me desregulo y grito y me enojo y le embarro, ¿ya? Eh,
Cuando estamos todos calmados después, es muy importante pedir perdón, ¿ya? Si yo creo que actué mal, que me desregulé, que grité, que dije cosas que no debería haber dicho, entonces también es importante ser un ejemplo para los niños en el pedir perdón, en el que uno puede reconocer sus errores, que el gritar no está bien, que las palabras que dije hirieron y entonces están mal, y cuando uno hace eso tiene que pedir perdón, ¿ya? Porque eso también es un modelo para ellos, de ellos también reconocer sus errores, pedir perdón, ¿no es cierto? Es un modelo de habilidades después para la vida, ¿no es cierto? Eh, bueno, creo que ya se nos fue la hora, sí. Estamos ya, son las 9. Gracias a ti, Pauli, por tu participación, por tus preguntas. Gracias a todos quienes están acá. Gracias por participar. Me alegra que estén viniendo personas que ya han participado en las otras charlas. Y bueno, la siguiente charla la tenemos el día miércoles. Como siempre, les voy a mandar el correo previo con los links y esta charla, al igual que la anterior, la vamos a subir después a las redes por si quieren compartirla con alguien más después, ¿sí? Eh, Espero que puedan descansar bien, que tengan un lindo día mañana. Les mando un abrazo a cada uno y agradecida de nuevo de que estén acá. Chao, chao.